Bueno, buenas tardes, de nuevo aquí estamos, bienvenidos a todos. Vamos a dar lugar a este nuevo encuentro y bueno, tenemos algunos inconvenientes técnicos que no pudimos resolver, que si bien se llevó adelante lo que estaba previsto, bueno, tuvimos que volver a encontrarnos. Así que vamos a volver a dar lo mejor para que esta segunda parte se lleve adelante y podamos seguir compartiendo conocimientos. Buenas tardes, Eli. Hola Eve, buenas tardes a todos, así que mil disculpas por el inconveniente, pero puede pasar, así que es parte también de esta instancia. Seguimos aprendiendo y nos vamos asegurando, teniendo en cuenta qué cuestiones funcionan o no, así que también es parte del proceso de enseñanza y aprendizaje. Bueno. Bien, les dimos un recreo más largo, así que lo aprovecharon, espero que lo hayan aprovechado y los habíamos invitado a poder como descubrir, encontrar, analizar o prestar más atención a aquellas cuestiones que podrían ser impedimentos, barreras dentro de los diferentes entornos donde nos encontramos para que cada sujeto pueda desarrollarse de la mejor manera, ¿no? De la manera más autónoma posible y desplegando todas sus potencialidades. Por eso nos preguntamos dónde se ubica este estudiante, ¿sí? Con estas características. Y bueno, la respuesta es clara, ¿no? El estudiante se ubica en el aula, en esta realidad, en este contexto familiar, o en este contexto de terapia, o en este contexto de equipo. Es ahí donde lo vamos a encontrar. Y por eso, ahí es donde se tiene que empezar como a garantizar todo aquello que describimos, ¿se acuerdan? Describimos normas, describimos leyes, describimos cuestiones importantes para empezar a considerar una verdadera inclusión. Es así. Y bueno, teniendo en cuenta esto, seguimos avanzando con esta etapa en la que queremos trabajar la sensibilización y la formación del docente. Si bien fuimos mencionando las leyes, lo que está vigente, el reglamento, qué tener en cuenta, qué llamamos inclusión educativa, cuáles son los derechos que tienen que ser respetados y demás, no podemos dejar de lado y poner el énfasis en la formación docente, porque es importante hoy en día trabajar de manera conjunta, pero también sabemos la realidad que contamos con docentes que no se encuentran preparados, ¿sí?, para afrontar esta situación en el aula de estudiantes con TEA. Entonces, nuestra idea ahora es reforzar lo importante de la formación, invitarlos a seguir aprendiendo, a seguir capacitándose y tampoco quedarse con que, bueno, esto es lo que aprendí hasta acá, me quedo solo con esto, ya tengo un postítulo. No tomarlo de ese lado específicamente y meramente académico administrativo, de tener un título, un postítulo y demás, sino ir mucho más allá por la vocación y la formación del docente y más que nada con estos desafíos actuales donde trabajamos en un aula heterogénea. En esta placa principalmente vamos detallando lo importante que es la formación y la sensibilización de los docentes. Y cuando decimos docentes no decimos solamente el docente del aula, sino de todos los docentes que conforman esta comunidad educativa, o sea, el profe de educación física, la profe de práctica, el profe de tecnología, en fin, todos son partes. Y lo importante de articular estrategias que promuevan dentro de esta aula la inclusión educativa, trabajar con la neurodiversidad que está presente y, por supuesto, el autismo. Cómo abordar, de qué manera, cuáles son las estrategias pedagógicas, el manejo de las conductas, de estas posibles crisis que pueden sufrir o presentarse, cómo atender a estos desbordes o qué desató antes, qué tenía que tener en cuenta, cuáles antes o después o lo previo que tengo que ir trabajando. Entonces son muchas cuestiones a tener en cuenta y ir reforzando. Y aquí vuelve otra vez el énfasis en formarse, en tener los conocimientos básicos primero y luego ir reforzando y afianzando para saber cuáles son las estrategias adecuadas y los métodos adecuados para intervenir con diferentes estudiantes, no solo con el autismo, sino en todo el aula. Y marcar que nosotros vamos a dar algunas consideraciones, ¿no? Y que quizás no sean suficientes o no sean justas o eficaces para su propio entorno. Entonces, por eso es ampliar la formación, la mirada, las perspectivas, la comunicación, para que profundizar las prácticas sirva para cada uno de los entornos, ¿no? Porque quizás lo que nosotros contemos hoy, que nos sirve en algunos ejemplos, no son aplicables en sus entornos. Entonces, para eso, la formación docente tiene que ser necesaria, pero tiene que ser complementaria con otras cosas, ¿sí? Así que por eso pensamos en este indicador
como inicio y como disparador hacia nuevos aprendizajes y contenidos, porque él lo dijo, ¿sí? No hay un solo sujeto igual a otro, y entonces eso nos hace poner en duda aquello que dijimos, bueno, esto yo aprendí, pero parecería que no es suficiente, y va a pasarnos, así que... Exacto, sí. Y seguimos teniendo en cuenta también esto de la singularidad, ¿sí? O sea, tenemos el diagnóstico, volvemos a lo que hablamos al inicio, lo que fueron nombrando los doctores anteriormente. Si bien tenemos un diagnóstico, pero cada sujeto y su singularidad va a estar presente. O sea que puedo capacitarme en una estrategia específica, pero esa luego tiene que ser adaptada a la singularidad de este sujeto en mi aula, en este contexto educativo, o fuera del contexto educativo. Ahí también hablaba la placa anterior de lo importante de trabajar de manera conjunta interdisciplinariamente. Ponemos el énfasis en eso, es necesario trabajar en conjunto interdisciplinariamente, entonces la ayuda se da de manera mutua y todos vamos trabajando hacia el mismo objetivo, que es realizar esta inclusión educativa de la mejor manera posible pensando en nuestro estudiante. Y acá resalta lo importante de esta inclusión educativa. Cuando llamamos inclusión educativa, tenemos la hipótesis o un ideario imaginario cultural de, bueno, es inclusión educativa porque tengo un estudiante con discapacidad. Y no necesariamente, ¿sí? Cuando llamamos esto de inclusión educativa es cuando todos los estudiantes se sientan partícipes de esta institución, de este proceso de aprendizaje, atendiendo a su singularidad y, por supuesto, teniendo en cuenta sus diferencias o los desafíos que puedan presentar. Cuando hablamos de aplicar estas estrategias pedagógicas e inclusivas, implica estudiar, prepararse, hacer ese sondeo, fortalezas, debilidades, cuál, qué, cómo, cuándo, replantearse todos estos interrogantes, qué aplico, cómo lo administro, de qué manera doy la consigna, de qué manera pido un dictado o pido un relato donde el dictado estaban las palabras que yo quería. Bueno, todas estas cuestiones también son muy importantes repensar y reflexionar. Puede ser, no, pero mi estrategia es innovadora, pero ¿era la adecuada? Puede ser innovadora, pero ¿era la adecuada al perfil de este sujeto en particular? Y pensar que elegí una estrategia y tiene que ser una estrategia sostenida en el tiempo, reformulada, puesta en práctica varias veces para asegurarnos realmente que esa estrategia era eficiente. Porque a veces escuchamos una, por ejemplo, podemos hoy o en el próximo encuentro hablar de alguna, pero no es suficiente una sola vez, ¿sí? Por eso esa aplicación pedagógica, que es la experticia dentro del aula, ¿sí? Tiene que estar planificada, ¿sí? Analizada, tiene que tener la perspectiva de volver a aplicarla para ver si realmente funciona o no funciona, o qué ajustes necesarios tengo que hacer para que realmente esto que estoy proponiendo apele a una inclusión educativa. Bien, y seguimos avanzando, donde tenemos sugerencias también para brindarles en cuanto a bibliografía, ¿sí? Cuando hablamos de inclusión y hablamos de este concepto del modelo social de discapacidad y las barreras que los invitamos también a descubrir y entre todos poder pensarlas, hay un libro que está en las bibliotecas institucionales, ¿sí? Ay, se ve borroso. A ver. Bueno, es este libro que dice Inclusión, Accesibilidad Educativa para Todos como pregunta, ¿no? Que invita a reflexionar sobre este concepto, sobre las perspectivas reales de leyes que existen y sobre el enfoque que necesita una educación inclusiva. Es poder pensar esto de esta inaccesibilidad como un disparador a accesibilidad. Entonces, leer, acercarse a esos contenidos, descubrir qué nos proponen los autores, nos hace también poder relacionar estos conceptos que estuvimos desarrollando en el aula, en mi accionar pedagógico, en mi planificación, en la institución educativa, en las instituciones educativas. Exacto, sí. Y luego también tenemos otro libro a modo de información, sí, para que si bien este nos está en la bibliografía en las instituciones educativas, o sea, como algo público y accesible, nosotros lo manejamos más que nada en el ámbito clínico, pero también tiene en cuenta la pedagogía y la didáctica en relación al autismo.
de qué manera realizar esta intervención, cómo queremos transmitir estos contenidos, cómo planificamos. O sea, de por sí para el docente la planificación implica un proceso de revisión continua, más aún centrarse en cómo planificar y cuáles son estas estrategias didácticas o estas secuencias que voy a implementar para poder implementar estrategias que puedan servir a mi estudiante con autismo para que vaya adquiriendo contenidos en este proceso de aprendizaje. Trabajar con estudiantes con autismo implica un desafío constante, porque mi planificación puede ser excelente, el contenido, la estrategia, la metodología, pero todo va a depender de cómo lo reciban y de también su estilo de aprendizaje, que luego más adelante los vamos a ir desarrollando, ¿sí? Pensar, ¿no? Esta imagen también es como alusiva a la situación, no está hablando de ese sujeto, ¿no? Sino de ese sujeto contenido, ¿sí? Y habla de pedagogía y habla de didáctica, ¿no? Esas son cuestiones bien pedagógicas institucionales y que refieren a la labor del docente. Bien, continuamos con este libro que también es muy interesante, de Alexia Ratazzi, que es muy conocida por su lucha y su empoderamiento en cuanto a cómo luchar con el autismo, a cómo intervenir, a cómo dar a conocer y concientizar, ¿sí? Y tomar en cuenta cada una de estas sugerencias para mejorar como sociedad, no solo para el contexto áulico o la institución educativa o la institución de salud, sino como sociedad para reflexionar y pensar que entre todos podemos y necesitamos conocer y tener más información sobre el autismo y cómo trabajar e intervenir independientemente en el lugar donde nos desempeñemos. En este libro en particular, Eve, hay una frase que me encanta, así que te voy a pedir permiso para compartirla. La voy a leer. A ver cómo hacemos. Ahí, cortito. Dice, solo hay dos cosas que pueden hacer que el mundo se transforme. Un cambio personal y una nueva educación. Claudio Naranjo es el autor. Entonces, resaltando esto, ¿sí? Donde dice una nueva educación. Repensar en esta nueva educación, en una educación donde pongamos en valores el amor, el respeto, atender a la singularidad del otro y también repensar y reflexionar sobre qué cosas debemos cambiar, ¿sí? Como institución educativa, los diseños curriculares, la formación del docente. Entonces nos invita también a reflexionar todas las puertas o no que puede abrir la educación y todos los cambios que puede generar o no la educación. Sí, y hablar de cuestiones que nos permitan también descubrir desde otras perspectivas, no solo la áulica, ¿no? A veces nos quedamos con esto, pero una de las cuestiones muy importantes a tener en cuenta es aquello que me cuenta el otro, ¿no? El otro que comparte con mi estudiante. Entonces, no solamente es quedarnos con cuestiones de que nos den información y contenido para el aula, para la estrategia docente, sino una frase disparadora, una descripción, un relato, una historia, ¿sí? Está en contacto, está visibilizado, ¿sí? Pues, no es una cuestión tabú, ¿no? O sea, no hay tantos mitos, venimos como desarmando estos mitos, pero a veces nos quedamos como que, bueno, en la escuela solo trabajo de forma docente. Y nos olvidamos de otras cuestiones necesarias, otros pilares que van a acompañar el comprender y el poder trabajar mejor, ¿no? Y tener más estrategias. Y justo también tenemos esta imagen, a ver, espero que la puedan ver, y si no, le vamos a ir contando un poco. Bien, dice sistema educativo, si lo van viendo, yo no llego a leer específicamente, pero es una representación, ¿sí? Una representación porque este texto nos invita justamente a relacionar algo que nos impacta, que son las neurociencias, con la perspectiva de la neurodiversidad, pero representando o teniendo esto en cuenta ante el sistema educativo. Y nos invita a una breve reflexión, ¿sí? Que solo la vamos a hacer de paso. Nos dicen, las fábricas producen, ¿sí? Y el producto que se crea, ¿siempre es el mismo producto? Y es para repensar, y ahí hace como una doble pregunta. ¿Este es nuestro ideal de enseñanza? Entonces,
La imagen hace una asociación a cómo está conformado el sistema educativo y el poder que tenemos entre todos para mejorar y seguir avanzando con este sistema educativo, creando estas escuelas inclusivas, creando estos espacios inclusivos y trabajando para una sociedad más inclusiva. Pero la educación siempre va a estar presente, tanto dentro o fuera del contexto educativo. Así que por eso seguimos trabajando, seguimos luchando y seguimos avanzando en lo poco o mucho que podamos hacer para seguir formándonos. Esta palabra tan importante que siempre tiene que estar latente y vigente en la formación del docente, cuando repiensa de qué manera intervengo, cómo lo debo hacer, buscar ayuda, ¿sí? A veces el otro colega también tiene buenas ideas, o lo que comentaba Eve, no meramente a lo didáctico y de pedagógico en aprendizaje académico, sino puede ser didáctico, pero para la vida diaria, para salir, para ir a comprar algo, para ir hasta el kiosco, para ir al cine, cuestiones que también son importantes y están atravesadas y deben ser trabajadas dentro de la institución educativa. Sí, y están incluidos, ¿sí? De esa palabra, como decimos, y a veces no prestamos atención realmente, se ve una inclusión. Entonces, que esto habilite a pensarnos y a proponernos una mirada a un sistema que es así, pero que también invita a que podamos generar algo mejor. Así que sabemos, ¿sí?, que esto genera un impacto dentro de las aulas, sabemos que esto genera muchos desafíos, pero los desafíos están para poder llevarlos adelante, para salir fortalecidos, para fortalecernos y a partir de ahí encontrar caminos alternativos, sujetos que nos acompañan, mejores situaciones, ¿sí?, que también digamos, bueno, a ver, esto lo vamos intentando, pero va a estar sustentado ahora por una formación, ¿sí? También desde la perspectiva de, bueno, tengo que tener en cuenta mi planificación, es parte de mi estrategia y mi herramienta pedagógica dentro del aula, cómo eso va a impactar o no. Y si es necesario hacer alguna cuestión de configuración o de apoyo, también ponerlo. Las planificaciones deben ser flexibles. Y eso quiere decir que si yo intenté de alguna forma y no resultó, puedo modificarla hacia lograr un resultado mayor, una alternativa, otra propuesta. Entonces, todo esto viene relacionado a desafíos, porque estoy acostumbrado a hacerlo así, porque generalmente me funciona, porque nadie realiza una queja, ¿no? Nadie se queja. Bueno, no es una cuestión de esperar la queja, no es esperar que alguien nos diga que está mal, sino estar muy seguro, uno, de aquello que sí puede generar para mejorar. Sí. También habla de esta cuestión que sucede en los ambientes, ¿no? Solemos escuchar en los pasillos, solemos ir a las instituciones educativas y que nos digan, bueno, hagan algo con este niño. Para nosotros eso es sumamente doloroso, entonces invitamos a partir de estas capacitaciones a sensibilizar que ese sujeto tiene un nombre, que sí tiene características que por ahí son más llamativas o son más difíciles de calmar, o nos cuesta más que quede más de tranquilo. ¿No? Todas estas cuestiones que sí, pero todo el entorno tiene que estar sensibilizado porque ese sujeto se llama, ¿sí?, con ese nombre, tiene esas características. Podemos buscar apoyos, ¿sí? Hay escuelas que cierran la puerta con llave de las instituciones y bueno, pero no están encerrando al niño en sí, están fundamentando de que la puerta de acceso a la calle está cerrada. Nosotros cerramos la puerta de casa, nos dejamos abierta, entonces es una cuestión que nos tenemos que empezar a sensibilizar todos de que son estrategias, ¿sí? No es una acción punitiva, sino es algo donde todos los agentes estamos en consideración de que hay que evitar que llegue a la puerta, ¿sí? Hay que asegurarse que la puerta esté cerrada, todos tenemos que estar de acuerdo en que cuando lo vemos avisamos, ¿sí?, que está saliendo al patio, no sé, cuestiones que nos hagan fortalecer como institución y no dejar en evidencia por ahí a el referente del aula, ¿no?, o al equipo que viene a acompañarnos. ¿Sí? Y acá pone énfasis en esto también que comentaba Eve, ¿sí?, la sensibilización escolar, en todo el entorno escolar, ¿sí?,
porque si bien este estudiante es parte de la institución, parte de ese primero A, supongamos, es parte de toda la institución. Entonces, como decía, viene el tema de puertas tocamos porque ven una puerta y se va. No todos, pero la mayoría sí. Entonces, esto es muy importante. El impulso, ese control inhibitorio que no lo pueden controlar, autorregular, está ahí latente y produce estas reacciones o acciones. Entonces, trabajar de manera conjunta. Yo te ayudo, acá estoy, confía en mí. Hay que hacer esta cadena y este puente donde todos estamos trabajando por y para convivir de la mejor manera y ayudarnos entre todos. Por eso también resaltar esto de la convivencia y el clima escolar, ¿sí? Donde la comunicación y las interacciones tienen y deben estar presentes, pero de la mejor manera, donde estoy para ayudar, mírame, acá estoy, no para criticar y cuestionarte tu acción, que puede ser que vos lo hagas de la mejor manera posible, pero no estés resultando. Entonces, eso también es importante, el mirarnos de otra manera, de una manera más constructiva, ir creando estas oportunidades de transformación, pero de manera conjunta, porque si no, no se puede, es muy difícil. Y puede ser que estemos cansados, pero de eso se tratan los desafíos, ¿sí? Se tratan de ponernos a prueba, de sacar la mejor versión de cada uno. Entonces, el desafío agota, ¿sí? A veces parece que nada es suficiente, pero al final siempre hay algo que podamos recuperar de positivo, de alentador, ¿sí? De motivador o disparador hacia algo nuevo. Exacto. Lo nombramos porque nosotros somos así, nos anticipamos a todo de lo que vamos charlando, pero es así, nosotros también formamos parte de equipos, acompañamos instituciones educativas, conocemos la realidad, ¿no? Porque a veces nos pasa a nosotros también, ustedes no están en el aula, bueno, sí somos parte del aula, sí, según las experiencias de cada una, hemos pasado por aulas, entonces la idea es que puedan compartir eso que sucede o aquellas situaciones particularidades, preguntas, cuestiones con los equipos interdisciplinarios, con los equipos institucionales. Tenemos que trabajar de forma conjunta. Tienen que ustedes estar seguros que dicen la normativa para decir, bueno, este trabajo interdisciplinario sí me corresponde, que me acompañen, ¿sí? Adentro del aula, que haya un acta, pero no un acta porque esto es malo, sino esto es un acta para coordinar acuerdos. Nos piden acuerdos para entrar a las instituciones. Entonces, esas son todas partes necesarias del trabajo interdisciplinario. No es que entra alguien porque sí, trabajamos con niños o adolescentes que necesitan un resguardo también, entonces entramos con delicadeza, pero es necesario que nos convoquen a reuniones. Ahora nos habilita, ¿no? La tecnología como ahora, ¿sí? Podemos hacer una videollamada, podemos mandar audios, podemos mandar estrategias. Sí, todas estas cuestiones hacen fortaleza en esta trayectoria educativa. Pueden proponer, por ejemplo, perdonen, pero pueden proponer, bueno, esta se me ocurrió de evaluación, ¿no? Pregunté a mi directivo, pregunté al equipo, ¿sí? Ustedes son los externos, nos ayudarían a lograr estas cuestiones. Entonces, estos pilares necesarios, y ahora sí, Eli, te dejo. Sí, no, también reforzando esto, lo que venías diciendo, el trabajar de manera conjunta. Es muy importante y se puede, es paciencia, compromiso, ayuda, colaboración, y cuando hablamos de PPI también es un ir y venir constante, es reviso, ajusto, planifico, tengo objetivos, los redacto, están excelentes de la manera de la redacción, pero son viables, son alcanzables, se los pueden lograr, está en relación con el contenido que debe aprender, entonces vamos a tener en cuenta sus fortalezas y sus debilidades. Y las reuniones en conjunto, tanto familia, escuela, docentes, profesores o el equipo interdisciplinario es muy importante, realizar un seguimiento continuo, conocer también sus estados emocionales, lo que está pasando en el contexto familiar es muy importante porque eso también después se ve reflejado en el aula. Y esto implica que pueda o haya mayor predisposición para el aprendizaje o no, porque todo lo que pasa en el hogar también repercute después en el ámbito educativo. Y seguimos reforzando el trabajo interdisciplinario con todos los profesionales, y más cuando estamos en instituciones educativas, tener la sugerencia de la fonoaudióloga, del psicopedagogo, del terapista ocupacional,
son muy importantes y hacen a que la intervención sea desde otra manera, con otra perspectiva, y trasladarlo eso a los profesores o a los docentes ayuda muchísimo pensando en este sujeto, ¿sí? Que todos trabajemos en conjunto. Justificativos de esto, ¿sí? No es porque pasó esto en el hogar, esto sucede en la escuela, ¿no? Eso también de una mirada como reflexiva y los equipos que están en las escuelas tienen la necesidad de contarle a las familias, entonces invitarlas y no que sea algo, bueno, otra vez lo citamos, ¿no? Y sale bien así. Otra vez me llaman. No, y estas cuestiones también generamos como círculos que es difícil, ¿no? O también nos pasa que dicen, bueno, faltó 5 días a la escuela y nadie me llamó, pero después solicitan el certificado médico, ¿no? Entonces, esas son las cuestiones de los dos lados, ¿no? Dejar claro, bueno, si él no va a venir, avísennos. Y nosotros también vamos a preguntar cómo está ese sujeto, y eso hace una mejor comunicación, ¿sí? Esas reuniones periódicas van a tener como sustentos y nos van a dar información y no van a ser esta perspectiva que termina siendo me llaman de la escuela, siempre me llaman de la escuela, ¿no? Sino poder usarlo como insumo. Así que esas cuestiones invitamos también a que sean parte de las áreas, de los momentos, de la reflexión y de la planificación dentro de lo que es una educación inclusiva. Bien. Y ajustando con esto, lo que vemos en esta placa también, cómo tiene que estar atravesado a nivel institucional. Cuando hablamos de educación inclusiva, cuando hablamos de estos espacios que van a estar interpelados, que van a tener esta articulación, que va a tener este trabajo con equipos interdisciplinarios, es importante el proyecto educativo institucional, desde que comienza el inicio de año, y puede también tener ajustes durante el año porque uno va poniendo en práctica, sirve, funciona, no, lo tomo, lo dejo, lo ajusto. Entonces, revisar continuamente, pero poniendo el énfasis en que todos somos parte de la institución y todos necesitamos trabajar de manera conjunta y estar predispuestos a este intercambio, y también ser reflexivos cuando nos digan los profesionales externos, mirá, no está resultando, no es la manera, busquemos otra, me parece buena tu intervención, pero necesito ajustar en esto. Tomarlo como un espacio de aprendizaje, no de crítica destructiva, ¿sí? Sino de una crítica constructiva pensando en mejorar, que a veces no nos damos cuenta también cuando estamos dentro de las instituciones educativas. Pensamos que estaba bien un cambio de banco, sentarlo con otro estudiante, ponerlo más adelante, llevarlo a una ubicación, no estar cerca de, no sé, el parlante cuando tiene demasiado ruido, cuando van a hacer una presentación. Y en cuestiones de, no, déjalo, que aprenda, ahora ya está preparado, que se vincule con la persona que no siempre está habituada. Puede escuchar un poco de música o en una actividad un volumen más alto. Lo sensorial, todo va a depender también de este intercambio, esta ida y vuelta, pero es necesario, muy importante el trabajo interdisciplinario y tener abiertas estas ventanas, puertas, balcones, no sé cómo llamarlo, hacia la opinión del otro, la opinión de el intercambio, de buscar estrategias y metodologías para que realmente podamos decir, hay una inclusión 100%. Te escucho y me hace pensar, ¿no? Porque yo a veces me pregunto, digo, ¿qué creen, no? ¿Qué imaginan? Que el sujeto cuando va a sus terapias se hace otra cosa, se queda tranquilo, ¿no? Y también nosotros sabemos la realidad. Si bien es por ahí el tiempo más es acotado, en ese tiempo acotado nosotros trabajamos cuestiones para que se vean reflejadas en otros ámbitos. Entonces, si la comunicación es fluida y constante, vamos a tener un mejor desempeño para todos los ámbitos, digamos, ¿no? Entonces, estas cuestiones no nos podemos imaginar disociados, ¿no? Tenemos que pensarnos que nosotros conocemos esas características de ese sujeto, que lo tenemos aquí, ¿sí? Que forma parte, ¿no? de cada una de esas decisiones que también tomamos a la hora de trabajar con ellos. Y una de las frases que aparece acá es, bueno, implica transformar, ¿no? Transformar, a veces decimos, bueno, metamorfosis, se convierte en otra cosa, y en realidad son pequeñas sumas de cosas o de acciones que lo que van a hacer es que todos tengamos una mirada alineada hacia lo que esto significa una educación inclusiva, de reconocer a nuestros estudiantes con sus perspectivas y sus particularidades, y que
tiene que estar reflejado en los fundamentos institucionales también, ¿sí? Si en este proyecto institucional que recorre esta escuela, que funda esta escuela y que la acompaña, no aparece la perspectiva, ¿no?, de una escuela inclusiva, no aparece trabajar o tener espacios reflexivos o momentos con la comunidad, con los estudiantes, con los docentes, de las particularidades específicas de esta escuela, porque es probable que en cada una de las instituciones haya realidades distintas, pero bueno, tiene que estar presente, tiene que ser parte de ese proyecto institucional que habilite líneas de acción hacia una escuela inclusiva. Exacto, sí, ahí también tener presente, si bien tenemos lo que está instituido dentro de las instituciones, también puede venir aquello que haga un cambio en lo instituyente, crear una nueva cultura, crear una nueva mirada, crear nuevas estrategias o nuevos objetivos institucionales que se pueden ir presentando a mitad de año y no al principio. Entonces, también teniendo en cuenta, el cambio puede estar durante todo el ciclo lectivo. Está en nosotros o en cada uno que es actor dentro de esta institución, poder llamar a reflexión y decir, bueno, si intentamos esto, si generamos lo otro, si probamos esto, también el animarse a un cambio, a no quedarse siempre con lo mismo. Y después también lo que queremos, ¿sí? Erradicar es, no, ya está, no funcionó, me quedo, listo. ¿Para qué? ¿Por qué lo voy a hacer? No, mucho tiempo. Y no, hoy en día tenemos que intentar, más vale intentar, nos equivocamos, aprendemos de nuestros errores, pero lo intentamos, hicimos, pusimos en práctica ese primer paso de salir de la zona de confort, que me quedo, ¿no?, si ya no resultó, sino, bueno, intento, voy, pruebo, ensayo, aprendo, y así continuamente para seguir avanzando, si no nos quedamos estancados, y es complejo después salir de esa zona de confort. Sí, por eso están estos espacios, ¿no? Donde venimos por ahí a proponer un punto de inflexión, una mirada distinta, con una idea reparadora, ¿sí? ¿No? Que esto que pasa en algún momento, claro, no vuelva a pasar. O si pasa, que tenga nuevas herramientas, estrategias, vocabularios. A veces uno necesita vocabulario para decir lo que hace, ¿no? Hay un montón de maestros que hacen un montón por nuestros estudiantes, pero, bueno, no lo cuentan, ¿no? Porque como no es la planificación que era, no lo cuento. Pero bueno, pero esto sí lo hiciste y esto sí se valora y esto hace que ese sujeto se sienta parte o adquiera el contenido de otra forma, pero no lo dicen, ¿no? Entonces, por eso estos espacios vienen a eso, a darnos información, a darnos vocabulario, a darnos la confianza de que sí podemos hacer y que las estrategias que se presentan están probadas, ¿sí? Digamos, ¿no? Esta perspectiva de pensar muchas formas de representar, muchas formas de aprender, distintas formas de expresarse, existe, ¿sí? Y está, y funciona, digamos, ¿sí? Entonces hay que buscar la manera para mi contexto. Sí. Bien, y teniendo en cuenta eso, Eve, también vamos a hablar de esto por arriba, porque después avanzamos un poco más en la próxima etapa. Las estrategias para la inclusión efectiva, ¿sí? Son variadas, complejas, va a depender de la singularidad, la formación, ¿sí?, que el docente también vaya adquiriendo, en el cual necesita ayuda o acompañamiento. Acá hacemos referencias a algunas, como el diseño universal para el aprendizaje. ¿Cómo, de qué manera lo pongo en práctica? ¿Qué tengo que tener en cuenta? ¿Es solo para un estudiante? No, ¿sí? Se trabaja de manera conjunta, atendiendo a esta heterogeneidad, ¿sí? Y puede haber un trastorno, un déficit, un desafío, un trastorno de la comunicación. Independientemente de los diagnósticos, atiende a los estudiantes en particular, ¿sí? En este grupo de estudiantes, atendiendo a su singularidad, pero tratando de crear estrategias donde cada uno pueda realizar esta actividad a su manera, a su ritmo, y sea un aula inclusiva, un espacio inclusivo, pero no condicionado con un resultado final de tal o cual manera. Entonces, abre un abanico de oportunidades a que pueda ser resuelto atendiendo a la singularidad de cada uno de los estudiantes. En el caso de estudiantes con autismo,
La mayoría tiende a irse directamente a los apoyos visuales, ¿sí? Porque, bueno, es lo que más rápido googleé y lo encontré. Sí, son partes, sí, pueden estar presentes. También tenemos intervenciones psicoeducativas individualizadas. ¿Esto a qué hace referencia? A este sujeto y su particularidad, su contexto familiar, su perfil de aprendizaje, qué estilo predomina, cuáles son los desafíos que está presentando, qué cuestiones debo tener en cuenta. Tengo el diagnóstico, pero más allá del diagnóstico, atender a la singularidad de este sujeto. Y nuevamente y continuamente va a estar presente en los trabajos interdisciplinarios. Después hay diversas adaptaciones que se pueden hacer en el aula. Esto va a depender independientemente en el nivel educativo en que se encuentre, ¿sí? Son a nivel general unas sugerencias, después se las va adecuando, configurando, adaptando al sujeto, a lo que requiere, a su singularidad. Hablamos de los apoyos visuales, en este caso agendas, pictogramas, señales, que luego lo vamos a ir desarrollando un poco más. Rutinas claras y predecibles. La organización tiene que estar presente. Y aquí sí vamos a hacer una salvedad no solo para el estudiante con TEA, sino para todos los estudiantes, ¿sí? Cuando hablamos de rutinas, hábitos y organización, es importante para todos. Los espacios de regulación emocional, cómo, cuándo, dónde, por qué los creo. También utilizo cualquier juguete que encontré y demás, no, es específico. Es un recurso específico para esta caja para regular las emociones. ¿A qué va a tener en cuenta? O sea, ¿qué va a tener en cuenta? ¿A qué se va a adaptar? A la singularidad de este sujeto que la necesita. Trabajar estos rincones o estaciones, por ahí esto se ve más en el nivel inicial, que van trabajando cada uno de estos momentos y demás. Y después tener en cuenta estas habilidades sociales en diferentes contextos. No es lo mismo un estudiante en el aula que un estudiante, vamos a hablar de nivel inicial, lo llevamos a la placita. Un estudiante de nivel primario lo llevamos al cine. Un estudiante de nivel secundario lo llevamos a una salida, a un viaje educativo. Son diferentes contextos, diferentes habilidades sociales que tienen que ponerse en práctica también. Sí, y estas cuestiones que decíamos de los apoyos, que a veces creemos que el apoyo es algo grande, no sé, un puente gigante y en realidad es una suma de acciones pequeñas o un mini recurso o algo simple, ¿no? O algo que hacemos, pero no lo consideramos como un apoyo. Tener que repetirle la consigna a alguien es un apoyo, porque necesita la repetición, pero a veces no lo consideramos como eso porque esperamos que el apoyo sea, no sé, que venga la maestra al aula a sentarse al lado del sujeto que nos presenta cierto desafío, y eso no es lo que buscamos, ¿sí? Como una escuela inclusiva y una aula heterogénea, lo que busca es poder buscar y reconocer esos apoyos para que sean óptimos en el día a día, no necesitando a alguien que lo haga, ¿sí? Forma parte del accionar docente. Y ahí también adaptarlos, que sí, no es el fin del mundo cuando no llevó los pictogramas o no tengo o no trajo. Una hoja, dibujo, como salga el dibujo, que lo que sea más o menos predecible de lo que tenía planeado, y lo implemento y sirve, ¿sí? Entonces es sacar el recurso con lo que tengo, no ser estructurado. Si no trajo los pictogramas no podemos hacer porque no me va a entender. Eso también tratar de cambiarlo, ¿sí? Y bueno, acá seguimos nuevamente con el rol del docente inclusivo. Sí, por ahí esto es más para que cada uno pueda como hacer una introspección, ¿sí? Una mirada profunda de lo que hace el día a día, ¿no? Esta necesidad de poder reconocer al otro y poder entenderlo realmente. Eso significa la empatía, no es ser, bueno, soy simpático, sino es poder realmente entender esta situación, estas características o esta necesidad y tomar una postura flexible, ¿sí? Entonces eso habilita que ustedes puedan identificar esto, ¿no? Si es que somos simpáticos o somos empáticos, ¿no? Entonces es difícil, pero bueno, es parte, ¿sí? Es parte del día a día y es parte de llevar adelante la función en los equipos, en las aulas, como docentes, como auxiliares. Así que eso invitamos como a poder como repensar esta necesidad de ser reflexivo, autocrítico y empático. De tener una planificación que ya lo nombramos flexible, ¿sí? No poner rígido, de que si lo mismo dijo él, rigidez, sino posibilidades, estar dispuesto a que sucedan otras cosas.
siempre articular con otros docentes, con la parte no docente de la institución también, con los padres, con los equipos, y mantener una actitud abierta al aprendizaje y abierto a esta cuestión de formarse y mantener conocimientos actualizados, ¿no? Porque hasta nosotros necesitamos a veces decir, bueno, a ver, nos falta este desafío, bueno, vamos a buscar una capacitación, un aporte, un texto que nos habilite a sumar conocimientos, sumar experiencias para seguir mejorando lo que nos apasiona, ¿sí? Yo creo que el que decide estar hoy en un aula tiene que tener el componente justo, ¿no? Entre el deber y el querer. Entonces, eso también. Y esto es un proceso, ¿sí? Y los procesos llevan tiempo. No es mágico, no es que van a salir expertos mañana, ya van a poder aplicar y pensar y decir, bueno, formemos una escuela inclusiva, pero sí empezar como a izar la bandera de escuela inclusiva, ¿no? Que sí que esté presente. Exacto. Y a provocar un cambio, ¿sí? Un cambio interno para que luego sea externo también y tener presente esto. Y también más adelante tenemos la importancia de la familia, Eve. Tan importante, pilar fundamental de las familias, ¿sí? Escuchar sus saberes y experiencias, considerar qué a ellos les resulta, qué les funciona y a veces tomar esto, que es muy importante para implementarlo, ya sea en cualquier contexto, pero más aún en el ámbito educativo. Y revisar, hacer estas entrevistas con las familias para tener en cuenta cómo son sus rutinas, su organización, cada cuánto, cada qué tiempo y el tiempo que ustedes consideren, ¿sí? Si es necesario cada 15 días porque vemos que lo que estamos implementando no resulta, volvemos a convocar desde el hogar, cómo se está acompañando. Esto es más complejo cuando hablamos del nivel secundario, que es mayor la carga de contenidos, son más materias que tienen que trabajar, cómo trabajan de manera transversal varios temas, los profes de manera interdisciplinaria. Entonces se va dando a medida que sea necesario también, pero el contacto con la familia es muy importante, son el pilar fundamental. Podemos trabajar de manera conjunta con los profesionales externos en la escuela al 100%, pero si no trabajamos con la familia, ese 100% se vuelve menos que el 30%, porque nos está faltando un pilar fundamental que es la familia. Sí, la familia, el tutor, el responsable, que sea el acompañante de este sujeto, y si la familia quizás no sea la más presente, buscar sí un nexo, tiene equipo, tiene intervención, está el equipo institucional, viene cada tanto, pero bueno, nos apoyamos en el factor que sí nos dé experiencias, que sí nos dé información. Y ese adulto referente también, Eve, sí, perdón, ¿no es cierto que tenemos a veces ese adulto que no es el padre y la madre, pero es la abuela o es la tía? O no sé, el padrino, que siempre... La niñera, sí, cuando somos pequeños. Sí, tal cual. Entonces, trabajar y fortalecer eso y que luego vaya traspasando las paredes, ¿sí?, de la institución y también esté presente en el contexto familiar. Y preguntarnos, ¿no? Porque a veces decimos, la familia no me acompaña, pero ¿qué le propongo? ¿Qué sabe la familia? ¿Qué le conté? ¿Qué le pido? ¿Le pido algo? ¿O solo quiero que venga, no sé, y que mágicamente las cosas van sucediendo? Esto es un ida y vuelta. Esto es acompañarse, descubrirse y dar lugar a lo que este entorno nos ofrezca también. A veces es tan complejo, ¿sí? ¿No? Vamos a encontrar realidades muy complejas, pero la respuesta quizás está en alguien que lo ayuda a hacer básquet, por ejemplo. ¿Sí? También. Ayer justo hablaba con alguien que decía, bueno, no viene en la escuela, ¿no? Como esto, ¿no? En la escuela 0, en la vida 10. Me dice, bueno, pero en la escuela está solo, ¿no? Pero en el equipo de básquet es equipo. Bueno, entonces habría que ver cómo transformamos esa aula en equipo para que algo de esto, ¿sí? Pero esa información, ¿quién la trajo? La trajo alguien de afuera, ¿sí? El profe de básquet nos trajo esta información, diciendo, bueno, ayúdenme porque yo veo que hay un montón de cuestiones que podría mejorar y no encuentro cómo. Entonces, ahí es donde decimos, bueno, quizás no estamos pidiendo la información al lugar adecuado, no nos hacemos la pregunta específica, decimos como que le estoy contando todo. ¿Esta familia entiende lo que nos estamos pidiendo? A veces esto que nosotros estamos transmitiendo, ustedes lo van a formular de alguna forma, ¿no? Y por ahí nos repiten lo mismo. Entonces,
esto sucede también. La familia nos cuenta algo, nos dice algo, y nosotros contamos a la familia, y la familia pues por ahí, o quien la acompaña, lo que puede como recuperar no es exactamente lo mismo. Entonces, dar lugar a esto y ser comunicadores constantes. Exacto. Sí, hay algo más para agregar, Evi, después antes de la actividad, que también cuando comunicamos tengamos presente lo positivo, porque tenemos algo malo dentro de lo institucional que tenemos que ir cambiando. Lo citamos por esto, por tal cosa, porque se portó mal, porque no trajo, porque no prestó atención, etcétera, 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 etcétera. Pero cuando tenemos cosas positivas también, o sea, o dentro de esa misma reunión, resaltamos esto. Sus vínculos están mejorando, sostiene la atención, entregó las actividades, hay una mejor comunicación. También son buenas las cosas positivas para la familia y esto hace a que tengan una mayor predisposición. Me pide esto que cambie, pero también me da a conocer cosas buenas y positivas de este hijo o hija que esté dentro de la institución. Sí, así que esto también, ¿no? Como ponerlo como un punto ahí de que cuando hacemos las descripciones hay que describir, ¿sí? Hay que contar, sí, lo que sucedió. Pero las técnicas son lo bueno, lo malo, lo bueno. Entonces, empecé con algo bueno, te escuché, me tiraste ahí toda la información necesaria para modificar y después me alentás, ¿sí? Me decís algo positivo. Entonces, bueno, malo, bueno, y así. Y lo malo también se cuenta. Solo que a veces no enfatizar solo en lo que no, ¿sí? Es que apuntamos ahí. No logra, no puede, no lo hace solo, ¿no? Ah, bueno, con ayuda lo logra, o con mucha ayuda lo logra. Y bueno, lo que vamos a decir es que nos necesita para hacer algo, ¿no? Esas cuestiones. Así que, bien. Bien, Bueno, tarea. momento, llegamos, lo logramos. Espero que la tecnología nos acompañe. Recuerden que estamos con la plataforma Futuro, que esto es una secuencia de encuentros que ya empezó, ¿sí? Con la descripción del trastorno del espectro autista, a cargo del neurólogo y del doctor Adolfo Chiut, y que empezamos contándonos y presentándonos sobre lo que es una escuela inclusiva, sobre lo que es equidad educativa, bajo los conceptos y los marcos legales, el concepto de modelo social de discapacidad, y esta segunda parte era empezar como a entrar un poco más profundamente en características necesarias para poder desarrollar una educación inclusiva con ciertas particularidades de lo que nos reúne, ¿no? Que es este trastorno del espectro autista. Bien. Bien. Y acá tenemos en pantalla las actividades que están propuestas, así que ustedes las van a tener también, van a tener que leer esto puntualmente que se le pide, analizar estas consignas. Después tenemos un verdadero y falso también, Eve, que continúa para hacer un repaso considerando lo que leyeron, lo que fuimos intercambiando, más la bibliografía que va a estar disponible para hacer un análisis y una revisión de estos contenidos que fuimos desarrollando en esta instancia y en la anterior también. Entonces, reforzar de manera conjunta, ver, analizar y poner en práctica esto que queremos que quede en alguna instancia como un aprendizaje significativo para ustedes y para su formación. Sí, agregar que hay material bibliográfico, sí, complementario, pero para esta actividad hay un resumen hecho, sí, especialmente para empezar como a andar precisamente en ciertas características y pautas dentro del aula que hay que considerar y tener en cuenta, y que eso acompaña estas preguntas y un verdadero falso sobre cuestiones que estuvimos desarrollando. Así que los invitamos a que lo realicen, que sea un encuentro realmente de reflexión y aprendizaje, no solamente responderlo porque sí, sino analizar cuál sería la respuesta más pertinente. Así que agradecemos un montón y nos vamos a encontrar la próxima. Vamos a hablar específicamente de aprendizaje, ¿sí? Que es el área que nos apasiona, así que nos van a ver ahí dispuestas a desarrollar y compartir nuestros conocimientos. Así que los esperamos, que se sumen. Así que gracias, Eli, que tengas una buena jornada. Gracias a quien nos está ayudando a editar. Muchas gracias. Y nos encontramos. Bueno, y nos seguimos encontrando para seguir aprendiendo y formándonos. Algo tan importante. ¿Sí? Nos vemos. Nos vemos.